Bé, anem amb més coses perquè el sol té molts beneficis, però és cert que també pot afectar-nos negativament degut a l'alta radiació ultraviolada que estem patint. Els optometristes adverteixen que les precaucions que hem de prendre, majors i menuts, per a cuidar la nostra salut ocular estos mesos no deuen de descuidar-se. Què és el més important a l'hora de triar ulleres de sol? Anem a resoldre dubtes. Cada temporada d'estiu el sol es converteix en un enemic de la nostra salut, ja que protegir la pell, però també hem de protegir els nostres ulls. És molt important, per això, així mateix en la platja, el lloc on més rebem rajos ultravioletes nocius és on s'han reunit i on han vingut els optometristes per tal d'advertir-nos i donar-nos consells per tal de protegir la nostra visió i sobretot per recordar-nos, i no es cansaran, que això que tinc a les mans és un objecte imprescindible per passar els pròxims mesos. Reiterar la importancia de proteger los ojos de la radiación solar. Esto es un tema que por reiterativo no nos debe de cansar, porque la verdad es que no somos muchas veces conscientes del riesgo que estamos sufriendo precisamente por este tipo de radiación. Lo más importante es el filtro. Muchas veces tienen una serie de cualidades especiales para cortar las radiaciones nocivas que puedan perjudicar los ojos, pero sin embargo es verdad que muchas gafas no cumplen esa misión. ¿Qué ocurre? Si una gafa de sol, un filtro, absorbe energía, da menos luminosidad, la pupila se dilata, y si la pupila se dilata lo que hace es abrir una ventana precisamente para que entre más radiación. Luego, a veces es preferible no llevar nada a llevar una gafa de sol de mala calidad. La gafa de sol va a ser usada en distintos ambientes, en distintas condiciones. Esto quiere decir lo siguiente, que el profesional, el óptico optometrista, es el que debe recomendar el tipo de filtro. Veamos cuántos niños pequeños llevan gafas de sol. Apenas ninguno. Sin embargo, los padres los ves bien dotados con una gafa de sol y los niños no llevan ninguna gafa de sol. En fin, en una palabra, significa que ellos son los que más riesgo corren y encima son los que menos nos preocupamos. Insistir en que los niños desde el principio deben de llevar su gorrita y su gafa de sol, y esa gafa de sol, por supuesto, de una calidad contrastada.